¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de los vasallajes del yo. ¿Qué significa esto? Bueno, el yo, en vez de ser ese soberano que todo lo controla, está en realidad como un rey bastante pobre y sometido. ¿Sometido a quién? A tres fuerzas superpoderosas: el mundo exterior, el ello y el super yo. Primero vamos a hablar del yo. ¿Cómo se forma? Freud nos dice que el yo surge a partir de identificaciones con las investiduras del ello, que son resignadas. Es como si el yo fuera un collage de cosas que en algún momento estuvieron en el ello, pero que ahora se resignaron y quedaron dentro del yo. Hasta acá suena simple, ¿no? Pero esas primeras identificaciones dentro del yo terminan formando el super yo. Y el super yo, como dijimos en el anterior video, es como esa voz crítica que surge en el momento en el que yo todavía es muy débil. El super yo tiene una posición bastante interesante. ¿Por qué? Porque además de ser una instancia crítica, tiene dos orígenes principales. El primero, que es una identificación temprana cuando el yo era débil, como les decía, y el segundo, que es el heredero del complejo de Edipo. Esto es un dato clave porque el super yo, al ser el resultado del Edipo, trae consigo todo lo grandioso que el yo ha internalizado, incluyendo la imagen del padre, que se convierte en algo así como un monumento. Y no solo eso, el super yo no se olvida de la debilidad que tenía el yo en ese momento, así que sigue dominándolo, incluso cuando el yo ya está más formado y maduro. Freud compara esto con la relación que tiene un niño con sus padres. Así como el niño tiene que obedecer a los padres, el yo también está obligado a seguir estas órdenes del super yo. Y esas órdenes no son cualquier cosa. El super yo trae consigo las investiduras del ello, y lo más loco es que el super yo está más en contacto con el inconsciente que el yo. O sea, el super yo baja desde lo más profundo del ello y muchas veces se vuelve una instancia crítica que el yo no puede controlar del todo. Ahora vayamos a la clínica, que es donde se pone más interesante. ¿Qué pasa con los pacientes que en lugar de mejorar durante una terapia empeoran? Esto lo vemos mucho en lo que Freud llama reacción terapéutica negativa. El paciente no mejora y pareciera que tiene una necesidad de estar enfermo. Acá entra en juego un factor clave, que es el sentimiento de culpa. Este sentimiento que viene del super yo a veces es inconsciente para el paciente, o sea, el paciente no sabe que se siente culpable. Lo que siente es que está enfermo y su enfermedad le sirve como una forma de castigarse a sí mismo. Y hablando del sentimiento de culpa, en la neurosis obsesiva se da algo muy particular. El sentimiento de culpa está súper presente, pero no se justifica. El yo no puede entender por qué se siente tan culpable. En cambio, en la melancolía es diferente. El super yo está tan intensificado que domina al yo por completo, y el yo termina sintiéndose totalmente culpable, como si hubiera hecho algo terrible. Pero no en todas las patologías el sentimiento de culpa es tan consciente. En la histeria, por ejemplo, este sentimiento de culpa queda reprimido. El yo evita sentirlo de manera directa y lo manda al inconsciente. Esto nos muestra que gran parte del sentimiento de culpa es inconsciente y tiene sus raíces en el complejo de Edipo, ese que, como vimos antes, es clave para entender cómo funciona el super yo. Y acá surge una pregunta. Si el super yo tiene tanto poder sobre el yo, ¿cómo es que actúa? Freud nos da una respuesta. Dice que el super yo se manifiesta principalmente como sentimiento de culpa, o mejor dicho, como una crítica feroz hacia el yo. En los casos más extremos, como la melancolía, el super yo se vuelve tan cruel que es como si todo el sadismo del individuo se hubiera depositado en el super yo y se dirigiera hacia el yo. Pero no todo está perdido, porque el yo también tiene sus formas de defenderse, aunque no siempre de manera efectiva. De hecho, el yo tiene una posición bien complicada, porque tiene que lidiar con tres fuerzas. El mundo exterior, como dijimos, el ello y el super yo. Es como estar en medio de una guerra y tratar de mediar entre las partes. Pero adivinen qué, muchas veces el yo termina cediendo y haciéndose un poco mentiroso, un poco oportunista. Para cerrar, el yo, a pesar de ser ese rey débil y sometido, es el encargado de lidiar con la realidad y las exigencias del ello.
es el que se ocupa de que el individuo no se pierda en sus deseos, pero al mismo tiempo es un sirviente de esas mismas fuerzas. Es interesante cómo Freud nos muestra que en el fondo el yo no es el jefe que pensábamos, sino que está bajo el dominio del superyo, el ello y la realidad externa. Es una especie de prisionero que intenta mantener todo bajo control, pero siempre con el riesgo de ser devorado por estas fuerzas.